Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Bailo. Presente. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisoni. Presente. Diputado Arrichón. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado La Madrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Diputada Elena. Presente. Diputado Monge. Diputado Navarro. Presente. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Presente. Diputada Romero. Presente. Diputado Rodman. Sí, presente. Diputado Roberto. Presente. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Presente. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Diputado Ángel Vázquez. Presente. Diputada Viola. Presente. Diputado Vitor. Diputado Zavalo. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 32 señores diputados. Tiene la palabra el diputado Neteman. Para informar la ausencia y justificar la ausencia del diputado Esteban Vitor, por razones personales no va a participar de la sesión. Se toma debida nota, señor diputado. Con la presencia de 32 señores diputados, queda abierta la séptima sesión ordinaria del 137 periodo legislativo. Invito al señor diputado Joaquín Lamadrid a izar la bandera nacional y a la señora diputada Miriam Soledad Lambert a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la sexta sesión ordinaria del 137 periodo legislativo celebrada el pasado 10 de mayo. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para mocionar que se obvie su lectura y se dé por aprobada si no hay moción en contrario. Si hay asentimiento, aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentran en consideración de la Cámara las versiones taquigráficas correspondientes a la quinta y sexta sesión ordinaria del 137 periodo legislativo, realizadas los días 26 de abril y 10 de mayo respectivamente. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Resulta afirmativa. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para mocionar que la moción de omitir la lectura de las comunicaciones oficiales y que queden reservadas en secretaría a disposición de los señores diputados. El dictamen de comisión 20.893 quede reservado en secretaría. Que reserva en secretaría y que los proyectos del Poder Ejecutivo pasen a las respectivas comisiones y que los proyectos venidos en revisión también pasen a sus respectivas comisiones. Hay una moción del diputado Bailo, si hay asentimiento, sí será aprobado. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo acordado en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente número 21.238,
21.241, 21.242, 21.246, 21.249, 21.251, 21.254, 21.255, 21.256, 21.258, 21.263, 21.264, 21.265, 21.266, 21.267, 21.269, 21.282, 21.283, 21.284, 21.285, 21.287, 21.288 y 21.292. El proyecto de resolución expediente 21.278 y el proyecto de ley expediente número 21.253 y que los pedidos de informe expediente número 21.243, 21.250, 21.260, 21.271, 21.273, 21.279, 21.280 y 21.293 sean comunicados ya que cuentan con las firmas reglamentarias, remitiendo el resto de los proyectos a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados. Si hay asentimiento, se procederá según lo propuesto. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos y dictámenes de comisión no incluidos en la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, se dé ingreso al expediente 21.296, que es un proyecto de declaración por el cual se adhieren a los actos por el Día del Periodista, para que quede reservado en Secretaría. El expediente 21.299, un proyecto de ley de donación de un inmueble ubicado en la ciudad de Colón, al Obispado de Concordia, para la construcción de una capilla, para que se gire a la respectiva comisión. El expediente 21.300, que es un proyecto de declaración por el cual se declara de interés legislativo la radio abierta y andariega del Hospital Escuela Salud Mental La Bisagra, para que quede reservado en Secretaría. El expediente 21.032, un proyecto de resolución por el cual se solicita al ANSES informe sobre los créditos otorgados a beneficiarios del Plan Procrear Bicentenario, para que se reserve en Secretaría. El expediente 21.303, un proyecto de ley por el cual se crea el espacio Biblioteca Especializada en Perspectiva de Género en el ámbito de la Biblioteca de la Legislatura, para que se gire a su respectiva comisión. El expediente 21.546, un dictamen de comisión del proyecto de ley por el cual del programa provincial de control y erradicación de la especie acacia negra, para que ingrese este dictamen y pase al orden del día de la próxima sesión. Y los expedientes números 20.834 y 21.206 unificados, un dictamen de comisión del proyecto de ley para prohibir los métodos no convencionales, incluida la técnica de fractura hidráulica, para que se quede reservado en Secretaría. Y la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, para solicitar se dé ingreso a el expediente número 21.297, proyecto de ley jurado de concursos públicos para funcionarios de organismos de control y el respectivo giro a comisión. El expediente número 21.298, proyecto de ley modificar el artículo 3º de la ley 5.796 para que también se gire a comisión. Y el proyecto de declaración interés legislativo del cuarto Congreso de experiencias cooperativas mutuales y mutuales escolares, para que se reserve en Secretaría. Hay propuesta de ingreso de expediente de los señores diputados Juan José Bailo y diputado Nettemann. Si hay asentimiento, así será. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Ortuzzi. Gracias, señor presidente. Hoy se cumplen 102 años de la elección que resultaría en el primer triunfo electoral de la Unión Cívica Radical en la provincia de Entre Ríos. Queremos rendir homenaje a sus protagonistas,
en medio de las luchas populares por la pureza del sufragio, que habían dado lugar a revoluciones y a un periodo de prolongada abstención electoral por parte del radicalismo. Estas estrategias políticas habían derivado 2 años antes a nivel nacional en la sanción de la denominada Ley Sáenz Peña, y esta a su vez permitiría 2 años después de la fecha que hoy celebramos la llegada por primera vez del radicalismo a la presidencia de la República de la mano de Hipólito Yrigoyen en su primera presidencia, de la que también vale la pena recordar que este año se cumple el centenario. Pero en Entre Ríos, como en otras provincias, lentamente comenzaba a abrirse el cauce de la participación ciudadana a través del sufragio, y en aquella memorable jornada del 7 de junio de 1914, la Unión Cívica Radical se imponía en aquellas elecciones, todavía con un sistema de elección indirecto, para que pocos días después el colegio electoral consagrara la fórmula que integraron Miguel Laurencena y Luis Echeverre, gobernantes probos y ejemplares que iniciaron un período de gobiernos encabezados por la Unión Cívica Radical que arrancó precisamente en ese año, en 1914, y que se extendió hasta el infausto golpe del año 1943. Vale la pena recordar y homenajear a aquellos protagonistas porque ese período que se inició de alguna manera electoralmente el 7 de junio de 1914 contó con gobiernos que le dieron a esta provincia notorios avances, instituciones que en muchos casos todavía perduran, obras que en muchos casos todavía se pueden ver, y entre otras cuestiones institucionales fundamentales, la sabia y progresista Constitución entrerriana de 1933, que marcó un verdadero oasis, no solo en el oasis político, digo, no solo en el país, sino también en el mundo, porque en la época en la que arreciaban los totalitarismos en Europa, en Argentina vivíamos luego del 30 la era del fraude, pero en Entre Ríos y en otras provincias como en Córdoba se mantenían estos gobiernos surgidos de la voluntad popular que nos dieron aquella constitución tan sabia y progresista, como digo, que marcó rumbos en materia de constitucionalismo provincial en la Argentina. Pero esto vendría después, señor presidente. Nosotros queremos hoy simplemente rendir homenaje a estos 2 hombres que mencionaba hoy, que encabezaron aquella elección y aquel gobierno, pero también queremos rendir homenaje anónimo a todos aquellos militantes cuyos nombres hoy no recordamos, pero que seguramente hicieron posible con su dedicación y con su esfuerzo aquel triunfo electoral que marcó un hito en la vida política de esta provincia. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Romero. Gracias, presidente. El homenaje que quiero hacer es en torno al Día del Periodista, que se celebra en el día de hoy, saludando especialmente a los que aquí se encuentran presentes en nuestra casa, que cubren las jornadas legislativas, y a los periodistas en general. El día 7 de junio se celebra, se evoca al primer periódico de Argentina, La Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno, y en estas ocasiones siempre celebramos el buen periodismo, el periodismo de investigación, la seriedad en la información, el rol que tiene la prensa en cuanto a la educación también, porque la buena prensa educa, en un siglo caracterizado por las comunicaciones, como es nuestro siglo, el siglo XXI, el siglo que estamos transitando.
han cobrado importancia otros medios que son medios alternativos, que superaron quizá la prensa escrita, todos los medios electrónicos, las redes sociales, en las cuales la gente ha encontrado nuevos canales de expresión. Pero vale rescatar la labor periodística que ayuda a la convivencia democrática, que ayuda al debate plural, que ayuda a introducir temas que la sociedad, sobre los que la sociedad se expresa y que expresa, saludar a la prensa que expresa los problemas de la sociedad en la que está inserta y los expresa para la discusión. A veces, desde los lugares políticos, a nosotros no nos gusta mucho la crítica, digamos, a los políticos en sí, pero en definitiva, las democracias crecen cuando crecen sus debates, cuando se agrandan sus debates, y mientras los debates sean de buena fe, sean debates en los que cada uno puede expresar sus posiciones, son debates que enriquecen y que ayudan a que las sociedades fortalezcan su institucionalidad. Hoy en especial quería recordar a un periodista argentino que fue Rodolfo Walsh, que aparte de periodista fue un militante político y fue un escritor, y citar un par de frases de Rodolfo Walsh. A propósito, una de las obras, que es una crónica que hace Rodolfo Walsh, la hace en torno una de las obras suyas es Operación Masacre, que la hace en torno a la masacre de José León Suárez. En verdad, Rodolfo Walsh fue un ejemplo como periodista, y decía: un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Y a propósito de su labor periodística, recordemos aquella carta abierta a la Junta Militar que escribió pocos días después del golpe de 1976 y que, bueno, sabemos que su militancia le costó la vida. Y Rodolfo Walsh decía sobre el periodismo: ¿el periodismo es serio o es una farsa? Sin términos medios. Fue un periodista que honró la profesión y, como él, muchos otros, a lo mejor no militantes, pero muchos otros que desde su visión procuran todos los días hacer su aporte al sistema democrático, a la institucionalidad, a los problemas de la gente, y tratan de expresar esos problemas y de cubrirlos desde su información. Bueno, celebro el Día del Periodista y les hago llegar seguramente a nombre de todo el bloque nuestra felicitación. Gracias, presidente. Y la palabra al diputado Troncoso. Gracias, señor presidente. Simplemente para también adherir al homenaje en el Día del Periodista, si me permite, voy a leer unas pocas palabras que he escrito este día. Un día me parece importante para la democracia también, en el sentimiento de todos aquellos periodistas, que en el cumplimiento del sagrado deber de informar, hombres y mujeres que hacen de su profesión un verdadero sacerdocio, no titubean en exponer lo más sagrado que posee el ser humano, su libertad y a veces hasta su vida, en cumplimiento sin reservas ni claudicaciones de su tarea. Es así como a diario nos informamos de situaciones extremas que padecen aquellos periodistas que no dudan ante ningún poder, por más poderoso que sea, en indagar y obtener las informaciones ciertas y confiables que ponen luego a consideración de la ciudadanía para su mejor control y controlador de los actos de gobiernos, a los que todos aspiramos conocer dentro de un marco de un verdadero Estado de Derecho. Vemos así como lugares donde la República, la democracia son solo aspiraciones difíciles de conseguir, y el totalitarismo, la corrupción y la falta de libertades son la moneda corriente. Estos hombres y mujeres, solos ataviados con sus convicciones y principios, se enfrentan situaciones extremas para dar contenido y fundamento a esa tarea. Son aquellos soñadores que en la búsqueda de las utopías padecen cárceles y persecuciones por cumplir con su sagrado derecho profesional. Son aquellos luchadores incansables que un día decidieron ir detrás de las noticias, eligiendo una profesión difícil, en la mayoría de los casos sin el reconocimiento económico adecuado, pero sabedores de la enorme contribución que pueden aportar a la noble causa que significa la búsqueda de la verdad. Llevan en su ADN la marca indeleble de los postulados irrenunciables de su profesión. Son y pertenecen a ese privilegiado clase de hombres y mujeres que, sin importarle los costos de su profesión,
que paran y bregan día a día por la consolidación de los derechos y los deberes de toda una sociedad organizada que debe observar. Vaya nuestro sentido homenaje hoy 7 de junio al celebrarse el Día del Periodista a todos los periodistas del mundo y en especial a los periodistas de nuestro bendito país por su anegada labor. Sin periodismo libre y sin posibilidades de ejercer en plenitud sus facultades, se oscurece y se ennegrece el panorama y el mejor futuro de los pueblos. Con periodismo libre y en pleno ejercicio de sus actos brillará por siempre la luz y la esperanza, la transparencia, contribuyendo así a la grandeza de las naciones, que solo se mide y se medirá por la felicidad de sus pueblos. Periodistas, es nuestro deseo que todos los días sean vuestros días, que no se apague nunca la llama sagrada que los ilumina y los impulsa, que continúen siendo parte fundamental de esta fenomenal aventura que entre todos podemos constituir y conseguir para la consideración de un sistema que nos incluya a todos, en igualdad de condiciones y en oportunidades fraternalmente unidos. Los estrecho fuertemente en mi pecho y un emocionado abrazo fraternal. Tiene la palabra la diputada Angerosa. Gracias, señor presidente. Además de compartir lo expresado acá por mis pares en el homenaje a lo que es el periodismo, al periodismo verdadero, al periodismo que lucha y trabaja cotidianamente por expresar la verdad de la realidad, de sumarme a estos homenajes y hacer un reconocimiento a cada uno de ellos por su trabajo. Quiero en especial, señor presidente, hacer un reconocimiento a la periodista argentina y escritora Sandra Russo. Y lo hago en este contexto de pedir por la libertad de Milagro Sala, porque la periodista y escritora Sandra Russo fue capaz, con paciencia, con abnegación, con un gran coraje, adentrarse en las tierras de Jujuy para ver el trabajo real, el verdadero, el de todos los días, el de cada año, que fue realizando Milagro Salas en su pueblo. Es un testimonio vivo el libro que Sandra Russo escribió sobre la vida de Milagro Sala. Por eso, mi reconocimiento a su valentía, mi reconocimiento porque fue capaz de poner en palabras lo verdadero, la verdad del trabajo realizado por esta militante, por esta mujer que hoy está ilegal e ilegítimamente detenida en las tierras de Jujuy. Gracias, señor presidente. Y la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, también para adherir en este homenaje al Día del Periodista, coincidir con lo que manifestó la diputada Romero, en lo que refiere al saludo y la felicitación a los periodistas vinculados a esta Cámara, a los periodistas que trabajan en los distintos bloques de diputados y también a los periodistas de los medios independientes acreditados que todas las noches de sesión nos acompañan y durante todo el trabajo legislativo. Señor presidente, el sistema republicano se sostiene en grandes principios: la división de poderes, la igualdad ante la ley, la garantía de los derechos humanos, el respeto a las minorías, la consagración de leyes sociales y laborales. Y entre todos ellos sobresale un pilar sobre el que se sostiene la democracia y que es la libertad de expresión. Sin ella no hay democracia ni república. Por eso, hoy en el Día del Periodista quiero rendir homenaje a todos los que desde diferentes tribunas y medios de comunicación han ejercido con dignidad y valentía la práctica del periodismo a lo largo de nuestra historia nacional y provincial, promoviendo el debate, denunciando, informando e investigando. La Argentina ha vivido momentos difíciles y crueles en los que la censura y la persecución han sido una constante. Censura, cierre de diario. Durante la última dictadura cívico-militar desaparecieron 84 periodistas y 17 fueron asesinados. Desde 1983 retomamos el camino de la libertad, pero
las amenazas a la libertad de expresión pueden hoy ser otras, como la concentración de la propiedad de los medios o la intromisión de los gobiernos en los contenidos editoriales a través de la manipulación de la pauta oficial. En los últimos años se habló mucho del periodismo militante. En mi modo de ver, una extraña y peligrosa concepción de lo que debe ser el oficio de informar. Desde aquí reivindicamos y saludamos a todos los periodistas que están comprometidos en una única causa, con la verdad y con la honestidad, y hacemos voto para que puedan seguir ejerciendo su oficio con libertad y en dignas condiciones laborales. Un feliz día para todos los periodistas entrerrianos. Y en la palabra el diputado Zavallo. Gracias, señor presidente. En este día de reivindicación a la labor periodística, no queremos dejar pasar por alto la oportunidad de saludar a cada uno de los trabajadores de la prensa entrerriana. Resulta una obviedad decir que la labor que emprenden reviste real importancia, al punto tal de constituirse en un eje medular en el equilibrio de toda sociedad democrática. Hizo referencia la diputada Rosario Romero de alguien que nos dejó marcada aquella célebre frase de que el periodismo es libre o es una farsa, como fue Rodolfo Walsh, y que murió fundamentalmente en defensa de esa libertad. Y en este sentido, me permito una definición. Humildemente creo que la mayor cualidad del periodista resulta saber mirar donde parece que no pasa nada, aprender a mirar de nuevo lo que ya conocemos y a buscar más, porque esa es la obligación del periodista, afinar la mirada extrema en la búsqueda de la verdad. Ser periodista es llevar en lo más profundo de sí el anhelo de ser testigo y cronista de su tiempo, enlazando su tarea a una vocación profunda por la verdad. Verdad que solo puede difundirse en pleno ejercicio de una libertad en la faz personal y en la faz colectiva. Libertad que a mi criterio debe ser, como dijo Mariano Moreno, quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Reconozcamos la responsabilidad que exige practicar la libertad de expresión como principio profesional y por el valor con el que exponen temas relativos a problemas que nuestra sociedad debe superar. Valoremos a nuestros periodistas en su día, a los que con dignidad, seriedad, responsabilidad y valores siguen apostando a la verdad, a la justicia y a la libertad. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Rodman. Gracias, presidente. Por supuesto, ya nuestro presidente de bloque adhirió, hizo el homenaje tan merecido a todos los periodistas, ¿no?, en su día. Yo me quiero referir y quiero hacer un homenaje a lo que aconteció un día 29 y 30 de mayo en la ciudad de Córdoba, hace algunos años. Un acontecimiento que representó una bisagra en el acontecer político de ese momento, que cambió el destino de los sueños faraónicos del dictadorzuelo de turno que tenía ese momento, que era el general Onganía. Me estoy refiriendo al movimiento histórico, a ese grito de libertad que se produjo en Córdoba esos días, que la historia lo inmortalizó como el cordobazo. Ese día Córdoba habló al país y al mundo. Córdoba representó a la Argentina en ese momento. En ese momento gobernaba en nuestro país, como dije recién, un dictador llamado Onganía. En Córdoba estaba un doctor Caballero, que era un abogado, y había destituido a un gobierno que presidía uno de los hombres más honestos, más nobles y más transparentes, que fue el doctor Arturo Humberto Illa. Lo expulsó de la Casa de Gobierno una noche, como andan los cuervos, y dejó de lado todo lo que se había conquistado esos 2 o 3 años previos a el golpe de Estado de Onganía. Se dejó de lado y se había desactivado la comisión del salario mínimo vital y móvil, se congelaron la mayoría de las retribuciones, se había eliminado el sábado inglés, y nada menos que en Córdoba. En Córdoba hacía años
que tenían ese derecho los trabajadores de trabajar solamente mediodía en esa provincia, y la había instituido un gobernador radical que fue Amadeo Sabatini, varios años antes. Se había puesto en vigencia una ley donde se reprimía en forma automática las huelgas y los conflictos sindicales. Se intervino la mayoría de los sindicatos. Se dictó la ley de represión al comunismo. Se persiguió, porque en aquella época todo aquel que gritaba un poco más o no estaba de acuerdo con un gobierno militar era comunista, o por lo menos con eso lo amagaban. Se persiguió y se encarceló a militantes políticos, sindicales y estudiantiles. Se disolvieron los partidos políticos y se intervinieron las universidades. ¿Por qué se intervinieron las universidades? Porque, según este gobierno, eran centros de subversión y de comunismo. Los estudiantes, junto con los profesores y junto con docentes, se habían parapetado en las altas casas para evitar que estos interventores trataran de ingresar a la universidad. Una noche entró las fuerzas militares y a palos, así fue, y a palos los echaron a la calle a los estudiantes, a los profesores, a los docentes. Entre ellos estaba el doctor Leloir, que tuvo que emigrar de la Argentina, se tuvo que ir a Europa y pocos años después le dieron el Premio Nobel de Medicina por los estudios que había comenzado en la Universidad de Buenos Aires por los trabajos en los anticuerpos monoclonales. Eran épocas difíciles en Córdoba, pero en aquella época yo estaba en Córdoba, era estudiante de medicina. Había acontecido un año antes el Mayo francés. Los que tenemos algunos años, poco más que la mayoría de los que están acá nos acordamos. El Mayo francés fue un movimiento estudiantil que se propagó a toda Francia, donde entre las cosas los grafitis que se ponían en las paredes, decía está prohibido prohibir, donde había grafitis donde se determinaba, se reivindicaba la reforma universitaria de la Argentina que se hizo en Córdoba, en esa misma Córdoba que hoy organizaba eso. Hacía muy pocos meses lo habían muerto de un balazo a un estudiante que trabajaba en la ICA Renault, un muchacho Pampillón, que fue uno de los primeros muertos estudiantiles y obreros de esa época. Fue la última vez que yo lo vi al doctor Ilia porque ya lo habían destituido. Yo estaba de guardia en el Hospital de Urgencia de Córdoba y él llegó como un hombre común, con su ponchito al hombro y con el saludo, con ese paso cansino que tenía, y vino a interesarse por la salud de este muchacho, que era Pampillón, que se murió, por supuesto, se murió después. Un tiempo antes de mayo empezaron las revueltas, tanto estudiantiles como obreros. Empezaron, se fueron acrecentando, y unos días antes, la Central Obrera de Córdoba, que este golpe militar tuvo la virtud de unificar la CGT a los obreros en Córdoba. La CGT estaba dividido en la CGT de los argentinos, que lo manejaba Ongario, y la CGT Azopardo, que estaba un compoblano nuestro, el Lobo Bandor. Bandor era de Entrerriano, si no me equivoco era de Alcaraz o de Bobril, que tuvo participación activa y connivencia en el golpe que le hicieron a Ilia, porque el golpe que le hacen a Ilia no fueron solamente los militares, fue con connivencia de los sindicatos que manejaban la Central Obrera de Azopardo, donde estaba el Lobo Bandor, que después mataron como tanta gente, ¿no? Unos días antes decretan una huelga con movilización para el día 29 de mayo. Córdoba era la capital de la empresa metalúrgica automotor. Estaba la Fiat, que tenía 8 o 9 mil obreros, estaba la ICA Renault, que tenía otro tanto. Estaba los gremios de Luz y Fuerza muy fuerte, dirigidos por el gringo Tosco, y los movimientos estudiantiles que también se unificaron, los reformistas, la Franja Morada, los integristas. Habíamos hecho hicimos un solo frente estudiantil y entre todos se planificó una huelga con quita de colaboración y con abandono de su trabajo a las 11 de la mañana. La huelga empezó empezó unas horas antes. Atilio López era el
era el secretario general de la UTA, Unión Tranviaria Automotor, Elpidio Torres se puso al frente de una masa obrera de 10, 12, 15.000 obreros que habían abandonado la FIA y la ICA Renault y ingresaron a Córdoba. Por otro lado, había ingresado otra columna muy importante que dirigía el Gringo Tosco y por la vieja calle Colón de Córdoba, los que conocen recordarán, saliendo el bastión estudiantil, que era el barrio Clínica, una gran masa de estudiantes. Todos ellos recibieron la reprimenda violenta, pero muy violenta, de las fuerzas del orden, primero de la policía, que fueron totalmente sobrepasadas. Y a mediodía se produce la primera víctima fatal. Lo matan a un obrero de la ICA Renault, Máximo Mena. Hay agrupaciones que se llaman Máximo Mena. A partir de ahí se provocó una reacción en cadena con incontenible furia. Y a lo dicho por Tosco, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos, eran las bases sindicales y estudiantiles que luchaban enardecidos con la ayuda de toda la población. Yo quiero también aclarar una cosa, que hay gente que dice que el Cordobazo fue elaborado y producido por quienes después fueron guerrilleros. Son mentiras. Ninguna de las movilizaciones guerrilleras que después se hicieron muy famosos, como el ERP, como Montoneros, como el FAP. FAP era la Fuerza Armada Peronista, o la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria. Ninguna formó parte de ellos. Fueron obreros, estudiantes y la gran masa del pueblo cordobés. Fíjense que a la noche comienza la represión, sacan el ejército, el tercer cuerpo ejército, y empezó la represión. Empezó la represión y que fue sumamente dura, que duró esa noche y casi todo el otro día. El resultante de esto es que hubo más de 20 muertos, algunos dicen 30, otros 20, otros 40, cientos de heridos, cientos de detenidos, entre ellos los detenidos, los ideólogos de esto. Ideólogos que fueron Agustín Tosco, Alberti, que también era de Luz y Fuerza, Atilio López, un dirigente peronista de la UTA, Elpidio Torres, que era del ESMATA, que era secretario general de la CGT, René Salamanca y otros. Una frase del general que estaba a cargo de la represión del tercer cuerpo ejército, Sánchez Lahoz, dijo un tiempo después: me pareció ser el jefe del ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente nos tiraba desde los balcones y desde los techos todo lo que tenía a mano. Así fue lo que pasó en este hecho, que creo que fue el hecho más importante de Latinoamérica de los últimos 50 años, porque no fue una revolución, porque si hubiera sido una revolución lo hubieran tomado la Casa de Gobierno, que lo hubieran tomado, porque Córdoba quedó por más de un día en manos de los obreros y de los estudiantes. ¿Por qué los mejores obreros, los obreros mejores y mejor pagos del país hacen esto? Porque lo que pasa es que Córdoba nunca creyó en Onganía y en su gente, porque estaban hartas de la represión, de las persecuciones ideológicas, de perder sus derechos. ¿Qué exigía el pueblo cordobés? Exigía funcionar libremente, que los sindicatos se los autorice a funcionar, la reincorporación de los cesanteados por ejercer el derecho de huelga. Pedían que las universidades se abran nuevamente y que le den posibilidad a los hijos de los trabajadores y consustanciados con los intereses del país. ¿Quiénes fueron, y ya termino, presidente, quiénes fueron los mentores de esto? Hay muchos, ya los nombré a varios, pero yo quiero centrarme solamente en una persona, que fue la bandera y sigue siendo la bandera de esta rebelión, que fue la bandera de nosotros los estudiantes de aquella época, donde se reunían con nosotros en los mitines estudiantiles, donde nosotros íbamos a Luz y Fuerza. Me estoy refiriendo a el Gringo Tosco. El Gringo Tosco murió desgraciadamente a los 45 años, era el secretario general de Luz y Fuerza. Era un sindicalista incorruptible, de ideología de izquierda, no era peronista, no era radical, era de izquierda. Pero siendo de izquierda, era totalmente amplio. Él se prestaba a toda discusión, a
concurría a los asados con nosotros y se discutía totalmente de frente. Fíjense cómo fue que cuando lo meten preso después del Cordobazo, el Tribunal Militar lo condenó a 8 años de cárcel, lo mandaron al sur. A los pocos meses, Rucci, que estaba en la CGT en Buenos Aires, empezó a hacer las gestiones para que lo larguen a todos estos dirigentes. Cuando Tosco se entera que Rucci era el que estaba haciendo los trámites para que lo larguen, se negó a salir de la cárcel y dijo: yo acá me quedo, y menos si me va a liberar Rucci. Porque él tenía una disputa con él. Él decía, y lo voy a leer lo que él decía de Rucci: él y sus discípulos son prisioneros, porque esto es historia, o sea, esto no es contra nadie, sino esta es historia. Él y sus discípulos son prisioneros por sus compromisos con quienes detentan el poder, presos de la custodia que les preste el aparato policial, presos de una cárcel de la que jamás podrán salir, la de la claudicación, la de la indignidad y el participación. A esta gente los largaron 17 meses después, pero ahí no termina el calvario de este gran dirigente, fue el gringo Tosco. En el año 1974, en pleno gobierno democrático, empieza a ser perseguido por las fuerzas de la CESA, pasa a la clandestinidad. ¿Y quién lo esconde a este dirigente gremial? Lo esconde don Arturo Humberto Illa. El doctor Illa fue el que le fue dándole lugares en la sierra cordobesa para que pueda esconderse. Se enfermó, no pudo internarse porque lo iban a justiciar, pero ya en el año 75 tuvo una enfermedad muy severa y disfrazado lo llevan a Buenos Aires, lo internan, murió. Se internó con nombre falso. Lo trasladan a Córdoba. El velorio de él fue miles y miles y miles de cordobeses fueron a rendirle homenaje, pero tampoco terminó su calvario acá. Al otro día lo llevan al cementerio San Jerónimo, que era el cementerio municipal, una multitud. ¿Y sabe quién lo esperaban? Los esbirros del nazifascismo criollo, que eran las 3A. Subido a los techos de los panteones, lo esperaron esta multitud a balazo limpio. Muchísimos heridos, tuvieron que dejar el féretro a donde pudieron y se fueron. Al otro día, los obreros de Luz y Fuerza fueron, quitaron el féretro y lo llevaron al panteón donde hoy descansa, que es el Panteón de Luz y Fuerza. Este homenaje, señor presidente, pretende conmemorar esa gesta que cambió, creo que el rumbo político de aquella época. Y recordar también el injusto y doloroso final de algunos de sus actores principales, como Tosco, que fue perseguido hasta después de muerto, como Negro Atilio López, que fue vicegobernador, secretario general de la UTA, y que amaneció un día muerto acribillado a balazo por las balas de las 3A. Esa injusticia de nuestro país, que hay que recordarla porque no va a venir nunca más, porque nadie, ni los jóvenes, ni los que no somos jóvenes, ni los que somos más viejos, vamos a pensar que va a venir un golpe militar. Pero estos fenómenos como el Cordobazo hicieron a que hoy nosotros estemos sentados en las bancas de un país democrático donde podemos disentir con este gobierno, con el anterior, pero nunca vamos a pedir que una bota puesta vaya a destituir a un gobierno que fue elegido por el pueblo. Solamente quiero terminar, presidente, diciendo lo que este hombre que fue el gringo Tosco nos decía siempre, que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero, su hermano. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Báez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, adherir sinceramente al recordatorio y al homenaje en general a aquel hecho histórico que acaba de hacer el diputado Rothman y particularmente a la figura de dos enormes militantes populares como Agustín Tosco y Atilio López. Pedimos la palabra, señor presidente, en este bloque de los homenajes para hacer
un recordatorio de un hecho también histórico. Se están por cumplir 60 años de un hecho que afectó y marcó fuertemente la vida política de la Argentina, y porque además acá en Paraná hay hombres y mujeres que muchos años en soledad, obstinadamente se esforzaron por mantener viva la memoria y que ese hecho no quedara en el cajón de los recuerdos, a través de la formación de una comisión permanente de homenaje a los héroes y mártires del 9 de junio de 1956. Entre ellos quiero nombrar a Mario Hus, a Juanci Méndez, a Rufino Méndez, a Edgardo Mazzarotti, a Hermelino Rodríguez y a tantos más. Así que en nombre de ellos vaya nuestro primer reconocimiento. No quiero de todas maneras hacer un detallado raconto de aquellos hechos históricos, aunque resulta ineludible recordar que en aquellos tiempos tanto el pueblo argentino como la democracia sufrieron la acción del terrorismo político, el inicio de la violencia política en la Argentina, y que tuvo seguramente su manifestación más irracional y más salvaje con los bombardeos a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, que provocaría poco tiempo después el golpe de Estado y el derrocamiento del gobierno constitucional del teniente general del presidente Juan Domingo Perón, con lo cual iniciaba un largo exilio de más de 17 años. Con eso se iniciaba también una gigantesca campaña tendiente, en primer lugar, a desmontar toda una arquitectura legal que le había permitido a los trabajadores la conquista de derechos por primera vez en la historia. Pero en paralelo también se iniciaba una enorme campaña propagandística de deslegitimación y estigmatización de los propios trabajadores, del movimiento obrero organizado, del movimiento peronista, de los cabecitas negras, de Juan Domingo Perón, de la figura de Perón, de la figura de Evita, de todo lo que empezara con P, por las dudas. Cada vez, desde aquella época para acá, que los más humildes intentaron avanzar en algún grado de dignidad, afectando intereses de los más poderosos, cada vez que la Argentina intentó algún grado de desarrollo autónomo y soberano, hubo en la Argentina reacciones de este tipo. Y entonces yo quiero recordar que en ese contexto el primer gobierno literalmente gorila, allí comienza, allí arranca, allí aparece el concepto del gorilismo en la política argentina, cuando saltaban de contentos por la caída de Perón. Habrán creído que no quedaban reservas patrióticas en el pueblo, que nadie iba a organizarse para resistir frente al atropello institucional, a reclamar por la restitución de los derechos, a reclamar por los cientos y miles de presos políticos. Pero eso no fue así. Hubo organización y hubo resistencia y hubo un movimiento que estuvo encabezado por dos hombres que con absoluta dignidad llevaban puesto el uniforme de general del ejército argentino. Me refiero al general Juan José Valle y me refiero al general Raúl Tanco, que estaban acompañados por un número importante de oficiales, Cogorno, Ibaceta, no recuerdo, otros, que también tenían en esa plana mayor de ese movimiento insurreccional a dos enormes figuras provenientes del sindicalismo argentino, que eran Andrés Framini y que era Armando Cabo, padre de Dardo Cabo, que tenían también enormes figuras
de la cultura. Me refiero a hombres de la talla de José María Castiñeira de Dios, y que se desplegó a lo largo y ancho de nuestra patria. También en Entre Ríos hubo ese tipo de organización, y también en Entre Ríos se desató la cacería de ese gobierno militar. Algunos lograron escapar, pero yo quiero mencionar, porque creo que corresponde ese homenaje, recordando los nombres de algunos de los que cayeron presos, entrerrianos que cayeron presos, entre ellos que todavía camina las calles de Paraná y anda, y uno a veces se lo encuentra, el don Hermelindo Rodríguez, Rufino Méndez, Antonio Méndez, Manuel Arancibia, Jorge Bupo, Gabriel Bordín, Cayetano Justi, Andrés Lupercio, Francisco Lail, Juan José Camps, Luis Bilbao, Leandro Hipólito Pérez, Oscar Federic, Cana Besio, Talagano, Manolo Fernández, Dalmiro González, Mario Palacio, Julián Zacarías, entre otros. No eran presos comunes, eran presos, perseguidos políticos, presos por peronistas. En esas mismas horas, el gobierno de ese presidente asesino que se llamó Aramburu tenía decidido fusilar a argentinos inocentes y sin ningún tipo de juicio. Por eso procedió a fusilar a detenidos en Lanús. Por eso ahora más tarde se sucedieron aquellos famosos fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Por eso el 12 de junio fusilan en la Penitenciaría Nacional, ubicada allí en la Avenida Las Heras, ahora hay un parque, al general Juan José Valle. Es decir, en esas 72 horas, el 12 de junio lo fusilan a Valle, el 13 cesa la ley marcial. Pero en esas 72 horas, que fueron del 9 de junio al 12 de junio, que fueron trágicas horas y premonitorias horas, murieron 18 militares y 13 civiles. Y fue premonitorio de la metodología, de la violencia y de la muerte que asolaría a la Argentina durante muchos años y fundamentalmente en lo que sería la dictadura más cruel a partir del 24 de marzo del 76. La práctica del fusilamiento que practicaron con los militares fue a partir de un decreto dictado con retroactividad a posteriori de los hechos hipotéticamente delictuales, y con eso violaban el principio de irretroactividad de la ley penal. Los fusilamientos que se desarrollaron en el basural de José León Suárez tenían otra cobertura legal inexistente, eran procedimientos absolutamente por izquierda y constituyeron el antecedente de lo que sería la principal metodología de la dictadura a partir del 76. También de lo que bien señaló el doctor Rodman de la AAA. Yo quiero, si se me permite, leer una muy corta cita del historiador Norberto Galazo, que dice: los fusilamientos de junio del 56 ofrecen tantas analogías con la represión desatada 20 años más tarde que puede considerárselos un anticipo de ese genocidio y no una simple exageración en la que incurrió un gobierno provisional de mano dura. Se trató de la instalación del terror para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida por los grandes poderes nativos y extranjeros. Modelo económico, social y productivo que no cerraba si no era con represión. Historia conocida en Argentina. Y quiero también, si se me permite, leer un pequeñísimo párrafo de un periodista
que, haciendo homenajes a los periodistas comprometidos, sinceramente no entiendo las diferencias que se hacen entre periodismo militante que defiende causas populares y periodismo en serio, no militante, que defiende las causas de las corporaciones y de los poderosos. Este periodista, Louis Brustein, escribió alguna vez que es un síntoma de retraso en la cultura política que el recuerdo de los fusilamientos del 56, al igual que de las víctimas de los bombardeos en Plaza de Mayo, termine encuadrado como un acto peronista. Es un síntoma de retraso en la cultura política que la reivindicación termine encuadrado como un acto peronista, aunque sea legítimo que lo hagamos nosotros, porque pensamos lo mismo que pensaban ellos. Eso es legítimo, pero es un retraso en la cultura política, porque hay una tarea ciudadana, democrática, no partidista, de todos, de poner distancia con la intolerancia y el desprecio a la vida que llevaron a justificar la usurpación de instituciones para eliminar a quienes se oponían. Escribe Louis Brustein, el repudio a los fusilamientos del 56 no debería entonces ser una acción solamente peronista, sino de la ciudadanía en su conjunto. Por eso lo trajimos a este espacio de los homenajes. Entonces, señor presidente, ya para finalizar, la Argentina tiene demasiados golpes sobre el lomo como para que todos nos demos cuenta, y también en la misma lógica que planteó el anterior recordatorio el doctor Rodman, para que nos demos cuenta que cuando se cercenan derechos económicos y sociales, cuando se desmantela un Estado para desmontar un Estado que puede ser más o puede ser menos, pero que estaba en función de mejorar las condiciones de vida de la gente, cuando se incentiva el revanchismo político, cuando se intenta borrar de la memoria popular la figura de los líderes populares, bueno, es en la memoria y en la figura de estos héroes y mártires en donde nosotros encontramos la luz y la fuerza para resistir cuando haya que resistir y para avanzar cuando haya que avanzar para reconquistar todo lo perdido. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Guzmán. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Era simplemente motivado por las palabras del diputado Báez para hacer también un homenaje a los fusilados, simplemente y apelando a la memoria de la carta que escribe Valle antes de morir, esos 5 minutos que le dan para que pueda redactar una carta a su mujer y a su hija, donde literalmente le pone que le dice que las mujeres y los hijos de los que mandaron a fusilarlo, cuando los miran a los ojos van a ver asesinos y sentirán temor, y que entre la suerte de él y la de ellos, indudablemente se quedaba con la de él. Esas fueron las palabras del general Valle escritas antes de morir a su familia. Y quiero hacer un homenaje, señor presidente, y por eso tomo la palabra, para hacer también recordar a un patriota como Tosco, como Valle, que lo enterramos ayer, señor presidente, después de más de 60 años de resistencia peronista. Porque creo que se inicia a partir del año 55 un proceso de resistencia popular. Nosotros los peronistas obviamente le decimos de resistencia peronista, como fue la figura más que simbólica para cientos de peronistas y miles de peronistas que se formaron en sus escuelas de formación política. Estoy hablando de Alejandro el Gallego Álvarez, el jefe de Guardia de Hierro, que ayer a los 80 años lamentablemente dejó de existir con su voz gastada de tanto adoctrinar a eso que él consideraba sus hijos, o sea, nosotros, hijos de un pueblo, hijos de una revolución, hijos de un ser nacional. Nosotros tuvimos en Paraná la gratificación de
de su visita innumerables veces, por su iniciativa en una charla, hoy una calle de nuestra ciudad, de la plaza pública, se llama Su Santidad Francisco, justo coincidió que yo en ese momento era concejal de la ciudad y gracias a la colaboración también y el acompañamiento de los otros concejales pudimos hacerle un homenaje en vida a Su Santidad Francisco, que en algún momento fue un cuadro que colaboró con ese grupo de peronistas de Guardia de Hierro para formar argentinos. Así que mi reconocimiento a él, a un patriota, a una persona que pudiendo haber ocupado cualquier cargo o estando en cualquier lista, siempre se negó, señor presidente, en sus 60 años de militancia, más allá de haber conducido una de las agrupaciones más importantes dentro del peronismo de la República Argentina, ocupar un lugar. Así que simplemente cuando querían que lo recordemos a él, él siempre nos manifestaba que recordemos alguna frase de Perón o alguna frase de Evita, porque lo que él nos enseñó era amar a Perón, como decían nuestros brazaletes cuando entrábamos a la escuela de formación. Guardia de Hierro era un lugar donde se aprendía a amar a Perón. Y voy a citar una frase de Evita, también apelando a la memoria, que dice: el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Esto es sin ofender a nadie, señor presidente, simplemente es historia. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado de la Madrid. Me quiero adherir al saludo a todos los periodistas haciendo un merecido homenaje a una periodista concordiense que fue Sara Neira, y por eso, presidente, voy a pedir permiso para insertar el homenaje, haciendo honor al tiempo, el homenaje a esta periodista, la Chila Neira. Y la palabra el diputado Roberto. Señor presidente, brevemente, para recordar que el 20 de mayo de 2016 muere en Estados Unidos Patricia Derian. Muy pocos tal vez recordamos el nombre de esta funcionaria de la administración del presidente Jimmy Carter, pero fue como secretaria de Estado de Derechos Humanos la que vino y se plantó frente a la Junta Militar, la que, representando al país más importante del mundo, empezó a sacarle su apoyo a la Junta Militar que estaba asesinando a argentinos, y la que recibió a innumerables organismos de derechos humanos para que pudieran hacer las primeras denuncias de lo que estaba pasando en la Argentina. Esta mujer murió y casi nadie la recordó, pero fue muy importante para que se comience a conocer qué estaba pasando en la Argentina. Entonces, como estamos haciendo homenaje de mayo, y esto es del 20 de mayo, quería rendir un homenaje y recordar, porque creo que la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la interpelación a la Junta Militar, fue un hecho que nos empezó a dar una luz sobre esa noche que era la dictadura militar. Gracias, señor presidente, y de esta manera queda rendido mi homenaje a esta funcionaria del Gobierno de los Estados Unidos, secretaria de Derechos Humanos, que murió el 20 de mayo de 2016. Gracias. Corresponde el turno de las mociones sobre tablas y de preferencia. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.893, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de expropiación inmuebles ubicados en Puerto Algarrobo, departamento de La Paz. La palabra al diputado Bailo. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción formulada, se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 21.253, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en distrito Pehuajó, al norte, departamento Gualeguaychú, ejido municipal de Gilberto. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar su tratamiento preferencial en la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. Se requiere simple mayoría, lo que esté por la afirmativa, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en los proyectos de ley bajo número de expediente 20.834 y 21.206 que han sido unificados, por el cual se prohíbe en todo el territorio provincial
la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medios no convencionales. En la palabra el diputado Bailo. Para solicitar su tratamiento sobre tablas. Ya va a votar la moción, se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración bajo los números de expediente 21.238, 21.241, 21.242, 21.246, 21.249, 21.251, 21.254, 21.255, 21.256, 21.258, 21.263, 21.264, 21.265, 21.266, 21.267, 21.269, 21.282, 21.283, 21.284, 21.285, 21.287, 21.288, 21.292, 21.296, 21.300, 21.301 y los proyectos de resolución bajo número de expediente 21.278 y 21.302. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo acordado, labor parlamentaria, solicitar su tratamiento en conjunto sobre tablas y también cuando oportunamente se pongan en consideración también se haga de la misma manera, es decir, en conjunto. Se va a votar la moción formulada, se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.893, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de expropiación inmuebles ubicados en Puerto Algarrobo, Departamento de La Paz. Tiene la palabra la diputada Romero. Gracias, presidente. El proyecto que estamos tratando obtuvo dictamen de la Comisión de Legislación General y hemos contado con la presencia no solamente del senador Aldo Ballestena, que aclaro que tiene media sanción de Senado el 7 de julio de 2015, sino además con el presidente de la Junta de Gobierno, Félix González, y con el funcionario provincial Carlos Barbosa. Además de contar con una exposición de un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura que aportó un proyecto que formó parte de su tesis en la facultad, un proyecto de urbanización y de desarrollo ecoturístico en el lugar. ¿Qué estamos proponiendo para la aprobación? Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles que se sitúan en la pequeña localidad de Puerto Algarrobo, Departamento de La Paz, Distrito Alcaraz II, y se trata de 74 inmuebles. Es una cantidad importante de terrenos que tendrán como destino, de acuerdo al proyecto, la utilización como centro cívico, plaza principal, destacamento de policía, camping sobre el río Feliciano, un salón de usos múltiples, cementerio municipal, instalación de la antena de fibra óptica, club social comunitario, construcción de viviendas a través de programas nacionales, provinciales o locales, polideportivo, club de pesca, etc. Sala de velatorio. El proyecto es ambicioso, al que se sumó el que expusieron en la comisión los futuros arquitectos que diseñaron un desarrollo que tiene mucho que ver con el turismo. El río Feliciano, que es la localidad está sobre el río Feliciano, y que integra turísticamente a la localidad de Puerto Algarrobo con una zona que es muy bella, además de dar al río Feliciano, está vinculada con las Lagunas Blancas, con las localidades del Solar, La Providencia y Piedras Blancas. Estos 74 inmuebles son de propiedad, o eran de propiedad, de Robustiana Leguizamón. La última partida conocida data del año 1920. Robustiana Leguizamón no ha hecho actos de dueño y todo hace suponer que sea fallecida, y no hay herederos conocidos de la señora Robustiana Leguizamón. Sí hubo algunas personas que usaron su nombre para vender con títulos muy precarios o con inexistencia de título algunos lotes. Además, la Junta de Gobierno insistió en que la ley de expropiación saliera porque
durante años viene resistiendo el intrusamiento de los terrenos. Y atendiendo a toda esta situación, el Senado ya le había dado media sanción el año pasado, nos pareció que, con toda la responsabilidad que debemos aprobar las expropiaciones, tratándose de 74 inmuebles, que se encuentran incorporados en el expediente legislativo suficiente información sobre los títulos, sobre la enorme deuda de impuestos que tienen estos inmuebles, que nadie paga impuestos hace muchísimos años, decenas de años, y a su vez hemos ensamblado esos desarrollos que pretende la localidad con la necesidad de este pequeño poblado, como de muchos poblados entrerrianos, de contener, retener a sus habitantes en el lugar. Entre Ríos, como todos sabemos, tiene una virtud, que es que no tenemos una capital, una macro capital como tienen otras provincias, sino que tenemos una buena distribución de la población en muchos municipios, y eso es una virtud para el desarrollo de la provincia. Entonces, el apuntar a la expropiación de estos terrenos implica afincar a la gente y propiciar un desarrollo turístico vinculado con lo ecológico, y propiciar que muchos miles de entrerrianos y de no entrerrianos y quizá habitantes del mundo, soñando un poco, visiten estas zonas y hagan un turismo que tenga mucho que ver con la naturaleza y con la preservación del ambiente. Consideramos que el proyecto es importante desde esta perspectiva, que propiciará un desarrollo al lugar y que no le va a costar a la provincia dinero en razón de esta deuda impositiva y en razón de que la propietaria difícilmente aparezca, o sus herederos, porque hasta ahora no han aparecido. Y a su vez vamos a cumplir con un mandato que tiene nuestra Constitución en el artículo 81 y en otros artículos, que prevé que los gobiernos provinciales funden colonias, aporten a consolidar poblaciones. Yo creo que estos proyectos aportan a ese objetivo. Nada más, presidente. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado. Se va a votar en particular, artículo primero. Aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, el artículo séptimo es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en los proyectos de ley unificados bajo número de expediente 20.834 y 21.206, por el cual se prohíbe en todo el territorio provincial la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medios no convencionales. Y la palabra la diputada Elena, perdón. Gracias, señor presidente. Celebro que esta Cámara pueda tratar este proyecto de ley, porque no hay sustentabilidad posible en una actividad que destruye. La posible explotación de yacimientos con métodos de fractura hidráulica o frackings pone en riesgo de contaminación a nuestro acuífero guaraní. Así lo expresaron varios científicos que han estudiado este tema. El 2 de agosto de 2010 se celebró entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay un acuerdo con el fin de proteger el acuífero y promover su utilización de forma racional. Este acuerdo fue aprobado por una ley del Congreso, la número 26.780, y a través de este tratado los países se comprometen a promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del sistema y a utilizar dichos recursos sobre la base de criterios de uso racional y sostenible y respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a los demás estados partes ni al medio ambiente. La sustentabilidad y la protección del ambiente son incompatibles con la exploración de hidrocarburos no convencionales. El fracking implica una gravísima amenaza para esta reserva de agua dulce y también para los ecosistemas involucrados. Sostener una matriz energética obsoleta, insistir en el uso de fuentes de energía fósil, poniendo en peligro un recurso vital como es el agua, arriesgando la reserva que la naturaleza ha atesorado para permitirnos la vida, no resiste ningún tipo de análisis. No hay sustentabilidad posible en una actividad que destruye,
una actividad que contamina y utiliza agua dulce para extraer energía que podría ser generada de otra manera. La crisis energética nos pone en una obligación de repensar y de poner en marcha nuevas alternativas, alternativas que existen, que han sido puestas en práctica en otros países con éxito. El cambio puede ser difícil, puede ser lento, pero debe darse, priorizando el desarrollo de la vida que no tendrá lugar sin agua dulce. Y esta búsqueda debe darse en el marco de un amplio debate en el que todos los argentinos participemos. Este modelo energético que está impuesto no es nuestro ni para nosotros, y es necesario construir uno propio que sin duda no pondrá en peligro el agua, los ecosistemas y la vida. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para adelantar nuestro voto positivo al proyecto de ley que ha fundamentado la presidenta de la comisión. Debemos simplemente destacar que este proyecto estuvo a punto de ser aprobado hace poco más de un mes y ante el envío del Poder Ejecutivo de un proyecto de similares características, se unificaron ambos expedientes. Era un expediente que venía de un proyecto de ley de la anterior gestión con el proyecto del Ejecutivo. Se trabajó y se consensuó con los distintos bloques, se recibieron distintas opiniones y se pudo consensuar este articulado, que indudablemente mejora la normativa en materia ambiental en nuestra provincia. Bueno, tendrá que venir la media sanción pendiente del Senado, ¿no?, a partir de esta aprobación, pero indudablemente luego de la sanción del Senado tendremos una mejor normativa que protege el ambiente en nuestra provincia, ya que hasta ahora esta técnica que bien ha descrito la diputada preopinante se podría usar en nuestra provincia y a partir de la sanción definitiva va a estar claramente y taxativamente prohibida. Destacar también que fue un compromiso del gobernador Bordet en su discurso de Asunción, el 10 de diciembre, de tener una normativa que prohíba la técnica del fracking en la provincia y que a menos de 6 meses ya tenemos, la ratificó también en su discurso del 15 de febrero, la apertura de las sesiones ordinarias, y en menos de 6 meses de su asunción ya tenemos una media sanción en esta Cámara, producto también del compromiso y de la definición del gobernador Bordet, que a uno como integrante del bloque oficialista le place y le satisface avanzar en plasmar esta definición del gobernador en una media sanción en esta Cámara. No. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, para coincidir con el presidente del bloque oficialista, la verdad es que celebramos haber podido trabajar en comisión en 2 proyectos. Uno, quiero destacar, de autoría de la diputada de la gestión anterior, María Emma Bargaña, y el otro del Departamento del Poder Ejecutivo Provincial. Celebro que hayamos podido trabajar, que hayamos podido coincidir en un proyecto común, en un proyecto que seguramente va a expresar la voluntad del pueblo entrerriano de decidir qué tipo de matriz productiva quiere para su provincia, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Hoy creo que hemos logrado dar un ejemplo con el trabajo en comisión sobre un proyecto que venía de la gestión anterior, reitero, y uno que proviene del Ejecutivo, y hemos podido lograr un solo proyecto, un solo despacho de comisión. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, vamos a ver, aprobado artículo 1, aprobado artículo 2, aprobado artículo 3, aprobado artículo 4, aprobado el 5, es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Honorable Cámara de Senadores. Por último, corresponde considerar los proyectos de declaración y los proyectos de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Si no hay nadie, va a ser usted. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Sí, señor presidente, para solicitar que en el expediente número 21.241 comunicarle que nuestro bloque de diputados de Cambiemos no lo va a acompañar a ese proyecto. Tiene la palabra el diputado Bailo.
Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento en conjunto, de la misma manera que se solicitó su tratamiento sobre tabla en conjunto, solicitar su tratamiento en conjunto, haciendo lugar, me parece que quede debidamente expresado en la versión taquigráfica, el expediente que marcó el diputado Keneteman, que ellos no van a acompañar, pero esta mayoría va a acompañar. Con las aclaraciones correspondientes se van a votar los proyectos en conjunto. Los que estén por lo afirmativo con lo saber, aprobado. Quedan sancionados, serán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada esta sesión.